Este es un podcast acorde. Hola a todos, somos Sandra Borda y Gabriel Silva. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Buceando en el Naufragio, un podcast de análisis y opinión sobre la actualidad política en Colombia y en el mundo. Gracias a todos por escucharnos. Los invitamos a seguir pendientes de todo lo que tenemos preparado para ustedes en este podcast. Como siempre, este podcast es producido por nuestros grandes amigos de Acorde Media. Como investigadora principal y coordinadora editorial, nos acompaña Alejandra Rincón. Bienvenidos. El día de hoy vamos a zambullirnos en la gira presidencial que el presidente Petro inició con una visita a Estados Unidos y un encuentro con el presidente Joe Biden. Continuó con la gestación de una cumbre sobre Venezuela en Colombia, en Bogotá, y terminó con un viaje del presidente Petro a España, una visita de Estado a España con todos los protocolos de rigor. Todas estas tres visitas hacen una parte integral del esfuerzo en materia de política exterior que está haciendo el gobierno, y lo que vamos a hacer justamente en este podcast es discutir los propósitos, los logros de esas visitas, el lugar que ocupan en el espectro más amplio de la política exterior y los retos hacia adelante en materia del desempeño internacional del país. Bueno, Sandra, hablemos un poco de lo que significan las visitas en general y qué pasa con ellas desde el punto de vista de la política interior y la política exterior. En general, los colombianos no les gustan que los presidentes viajen. Es algo que rechazan, algo que consideran que realmente es innecesario, exactamente, que es un derroche. Yo sí quisiera decir que no hay política exterior en un mundo contemporáneo donde no se dé la diplomacia presidencial, que significa que los presidentes se tienen que encontrar mutuamente. Todavía, a pesar de todas las comunicaciones, el encuentro personal y la química y la energía hacen una gran diferencia. Entonces, pues quizás los oyentes no encontrarán aquí mucha crítica a los viajes en sí mismos, aunque hablaremos de las consecuencias domésticas. No, totalmente de acuerdo. Yo creo que desde que tengo uso de razón como internacionalista, cada vez que un presidente inicia giras internacionales, los viajes de los presidentes son objeto de polémica en este país. Y son objeto de polémica por la razón que usted sugiere. Valga la pena aclarar que eso no solamente sucede en Colombia, sucede en muchos países, pero siempre la polémica es la misma, ¿no? Es cuánta plata se van a gastar en gasolina del avión, cuánta plata se van a gastar en hoteles para la comitiva, cuánta gente va a ir, etcétera, etcétera, ¿no? Como que de alguna forma aspiramos a que los esfuerzos de política exterior salgan gratis, ¿no? Teniendo en cuenta además, y ya lo hemos dicho antes en este podcast, que el presupuesto, el porcentaje del presupuesto nacional que se le destina a los esfuerzos de política exterior y de funcionamiento de la Cancillería es mínimo, es como 0.1%. Entonces, todo este debate por cuenta de lo que se están gastando en esos viajes realmente equivale a prácticamente nada en materia del presupuesto nacional. Sí, es un poquito populista esa discusión. Sí. Y la otra cosa que se da mucho, que es igualmente poco racional, es, bueno, ¿y cuánta plata trajo? Sí. Es la otra pregunta que se hacen todos los colombianos y también se la hacen en otros países. ¿Cuánta plata trajo? Y eso pues desconoce que muchos de los viajes realmente no tienen un propósito de simplemente traer ayuda o traer ventas de productos o traer inversiones. Eso es importante, pero muchas veces lo otro es lo que realmente importa y es de lo que vamos a hablar particularmente en este podcast. Hay que decir, para cerrar este tema y empezar a hablar de los viajes particulares, Gabriel, que la responsabilidad en una muy buena parte de que este tema se trate con tanta frivolidad en Colombia también es de los gobiernos, porque no hacen el esfuerzo de socializar qué es lo que van a hacer en esos viajes. Y cuando uno les pide explicaciones, se ponen bravos. Se ponen bravos. Entonces, y hay que decir que este no es el primer gobierno que se pone bravo cuando le piden explicaciones también de qué van a hacer en los viajes. Entonces, hay un problema que también hay que entender un poco a la opinión y a los medios de comunicación, es que si a usted todo lo que le llega son las fotos de los eventos protocolarios y no le dan información sobre qué agenda se está procesando, cómo se está procesando, cuáles son los objetivos de política exterior que tienen planteados, cuáles son los objetivos que planean lograr, a qué es que van, pues entonces es perfectamente normal que la discusión desde el punto de vista de la opinión pública se quede en lo que ve,
que es la frivolidad del viaje. La pompa y el Exactamente. espectáculo. Cuando todo el mundo sabe que son muchas más las cosas que se tramitan allí, pero insisto, parte del problema es que no hay un ejercicio de rendición de cuentas y no hay un ejercicio pedagógico de contarle a la gente cuál es la importancia de estas cosas, y por eso la gente simplemente se desengancha de los temas de política exterior y se dedica a criticar cuánto cuestan los zapatos que se pone la primera dama, cuánto cuesta el vestido de diseñador, si el uno se puso fraco o no se lo puso, etcétera, etcétera, porque no tienen más información para hacer una discusión más responsable sobre esos temas. Entonces, Gabriel, le propongo que empecemos hablando del viaje a Estados Unidos. Un viaje que era muy importante porque veníamos de una relación muy difícil con Estados Unidos. El presidente Duque pasó las duras y las maduras tratando de encontrarse con el presidente Biden después de que los miembros de su partido político se dedicaron a hacerle campaña en las últimas elecciones a Donald Trump, el perdedor de esas elecciones. Uy, y además que Donald Trump sí está bien en la mala, ¿no? Ahora sí, pues ya cayó redondo. Le vamos a dedicar un capítulo Sí, a Estados Unidos. Deberíamos. Y por supuesto, entonces existía una gran expectativa de si un nuevo y el primer gobierno de izquierda en Colombia, ¿qué tipo de tratamiento iba a tener en Estados Unidos? ¿Cuál es su balance de esa visita? Bueno, aquí hay una situación previa, y es que hay que reconocer que el presidente Biden abrazó a Petro muy temprano desde que llegó al poder. Y un abrazo afectuosísimo. Mucho más ¿no? afectuoso de lo que se le vio en el pasado, y particularmente, como dices tú, con Duque. Pero un abrazo que se traduce también en un interés importante sobre esa relación personal, y ahí creo y debemos decir que el embajador de Colombia en Washington ha sido un hombre muy eficaz. Ha sido un hombre muy eficaz porque se sabe de buena fuente que hay una gran división dentro del gobierno de los Estados Unidos sobre el gobierno Petro. Hay una ala dura que está refugiada en los lados del Departamento de Estado, del lado del Departamento de Defensa y del lado de la DEA, que tienen sus inquietudes. Y está el otro lado, que es la Casa Blanca, que está siendo muchísimo más afectuosa con Biden, y en este caso ha manejado esa situación muy bien el embajador Murillo. Creo que eso hay que reconocerlo, porque no es fácil explicarle a los Estados Unidos, y tú los conoces muy bien, que este gobierno quiera simultáneamente negociar la paz y negociar un cese al fuego con organizaciones criminales y con organizaciones guerrilleras. Entonces hay mucha confusión, y creo que este viaje tenía la oportunidad de aclarar muchas de esas cosas. Sí, yo creo que había expectativas sobre la capacidad del gobierno colombiano de convencer a Estados Unidos de las iniciativas de cambio que tiene, que yo creo que las dos más polémicas y más difíciles de digerir para Estados Unidos son justamente las que usted acaba de mencionar, Gabriel, que son la vinculación entre la paz total y la transformación de la política antidrogas. No sabemos muy bien cuál es el tono de esas conversaciones, porque esas conversaciones fueron privadas, pero por lo que hemos visto parecería que de ahí salió todavía un compás de espera a ver cómo va a funcionar la cosa. Como que la paciencia se logró prorrogar un poquito. Sí. O eso pareciera haber sucedido, porque no hemos visto ninguna declaración de ningún funcionario estadounidense presionando más en ese sentido. Luego uno tiene la sensación de que hay un ejercicio ahí sí pedagógico, ¿no? De intentar compatibilizar lo que se está planeando hacer con las organizaciones armadas ilegales y lo que se está planeando hacer en materia de la guerra contra las drogas. Sí, creo que eso le ha salido bien por un lado al gobierno y mal por el otro. ¿A qué me refiero? Le ha salido bien en la realidad. Coincido contigo en que se logró una pausa. La palabra pausa es muy concreta y muy real. Fue una pausa. No es que se haya dado lo que dice el gobierno, que es donde creo que le salió mal. Dice el gobierno que fue un gran respaldo. Espaldarazo, no, espaldarazo, eso sí no fue. De acuerdo. Y los múltiples tweets, que la visita más importante del siglo. Y después en Twitter pues hemos visto todos cómo han comparado las declaraciones que se dan con otros presidentes, y son esencialmente el mismo libreto. Entonces creo que debemos poner las cosas en perspectiva. Salió bien, que se ganó una pausa, pero no es esa euforia
de espaldarazo y respaldo que cacarean tanto aquí en Bogotá a su regreso el gobierno y la comitiva. Sí, y lo cierto es que cuando salgan las próximas cifras sobre cultivos ilícitos, seguramente vamos a escuchar un pronunciamiento, porque eso parece que no es algo que vaya a ceder en el corto plazo, el aumento de esos cultivos que viene pasando desde hace ya más de 10 años y que tiene tan preocupado a Estados Unidos. Pero bueno, digamos, se logró hacer una conversación en la que se mostraron cuáles son los objetivos que tiene el gobierno, cuáles son los problemas que tiene con planes particulares como el de la erradicación forzada y demás, y yo creo que de todas formas ahí la conversación en sí misma es valiosa. Hay una conversación que yo creo que también tuvo lugar en esa visita y de la que no nos hemos enterado sino muy recientemente, y es la que tiene que ver con el tema migratorio. Colombia no era como un interlocutor usual para Estados Unidos en el tema migratorio, sino hasta hace muy poco tiempo. El paso por el famoso tapón del Darién, que se ha convertido en un lugar de tránsito hacia Centroamérica para subir hacia México, nos ha puesto en el diálogo migratorio. ¿Qué es el título 42 para los oyentes? Es una cosa que se inventó Donald Trump muy hábilmente utilizando la pandemia, que le puso freno a la migración con el argumento de que la migración podía traer contagio y que por eso era necesario simplemente parar de recibir y parar de otorgar asilos. Y como obviamente se levantó la definición de la pandemia en Estados Unidos, pues obviamente se tenía que levantar el título 42. ¿Qué es lo que implicaba el levantamiento del título 42? Que Estados Unidos corría el riesgo grande de que llegara toda una ola de migrantes, razón por la cual el fin de semana, por ejemplo, ya trasladaron un montón de tropas a la frontera con México para empezar a retener un poco lo que va a pasar allí. Pero parte de la idea que tienen, y aquí es donde entra Colombia, que tiene Estados Unidos y México, es que no se puede responsabilizar de parar el flujo migratorio única y exclusivamente a México en su frontera, porque ese flujo migratorio está cada vez viniendo de más abajo. Y nos enteramos en la última semana de abril que Estados Unidos va a instalar un puesto de control migratorio en Colombia y en Guatemala, además, que tiene como objetivo justamente ayudarle a México a que no le llegue toda la gente y que México no sea el único que esté a cargo de frenar la migración, sino que empiecen a ejercer algún tipo de corresponsabilidad, si quieren, ¿no? Como que ayuden a parar a los migrantes desde más abajo. Eso, por supuesto, es una cosa que yo creo que se conversó en esa visita de Petro a Estados Unidos, que no se ha discutido mucho en Colombia, y que yo creo que tenemos que discutirla, porque lo que significa tener, digamos, un lugar para frenar la migración en territorio colombiano, finalmente va a implicar que hay mucha gente que está utilizando a Colombia como tránsito que se va a quedar. Y no hemos oído nada acerca de cómo vamos a lidiar con eso. En ese sentido, y creo que cada vez es más claro que el tema fue una cosa importante en las conversaciones en Washington, en ese sentido se puede también decir que el gobierno, y yo diría que la embajada en particular, porque la Cancillería tuvo muy poco que ver con esta visita, o casi nada, a pesar de que el canciller acompañó al presidente, la embajada ha manejado muy hábilmente las grandes preocupaciones, digamos, estratégicas y de política doméstica de los Estados Unidos para apalancarse en ellas. Entonces, la migración es uno de los temas más sensibles en la campaña que ya se inició, y en ese sentido cualquier victoria es muy bienvenida y muy agradecida. Creo que el gobierno muy hábilmente a través de su embajador está creándole un espacio, digamos, de acomodo a las ideas un poco desafiantes de Petro, utilizando como balance concesiones y mostrar una voluntad de colaboración en áreas como esa. Y paradójicamente, aquí lo hemos hablado en el pasado, sobre el tema de Ucrania. Increíblemente, yo creo que pocos nos lo esperábamos, aunque parecía que podía ser. Y es que se dio una manifestación bastante explícita de que Colombia está con la tesis de los Estados Unidos en materia de ese conflicto. Sí, antes de entrar con el tema de Ucrania, solamente terminaría por decir, Gabriel, que digamos, claro, esas negociaciones son siempre en toma y dame, ¿no? Entonces, obviamente se tienen que hacer concesiones sobre los temas con los que uno eventualmente no puede estar de acuerdo. Yo no siento que el gobierno colombiano hubiese estado muy cómodo con esa decisión de manejar el problema migratorio de esa forma, porque, digamos, Petro ha insistido muchísimo en la dimensión humana de la migración y en la necesidad de dejar de pensar en esto como simplemente cerrar fronteras y que nadie más entre, y la necesidad de pensar
pensar esto como control sobre poblaciones y que más bien todos abran fronteras y sean bienvenidos y no sé qué. Y fíjese, ahora terminamos con un puesto migratorio estadounidense en Colombia. Yo creo que no es descabellado decir que el precio de una mayor tolerancia hacia la paz total es concesiones que eran un poco difíciles de digerir por parte de Petro en materia de migración. Sí. Y está bueno, esa es la dinámica de la relación bilateral con Estados Unidos. Creo que la izquierda está aprendiendo que no era solamente cuestión de declararse anti-yanquis y no más. Ahora, digamos, ya entendieron que la relación con Estados Unidos es una cosa mucho más compleja que simplemente salir a patear el tablero. Todo es aprendizaje. Sin duda, creo que una conclusión importante de este viaje es que se ha dado una normalización de la actitud del gobierno frente a Estados Unidos que muchos de sus seguidores, de los seguidores de Petro, deben resentir y deben considerar inexplicable, porque ha habido un alineamiento quizás inesperado para lo que ha sido la retórica, la ideología y los planteamientos de los últimos 30 años en la carrera política y subversiva en su época del presidente Petro. Sí, dirían ellos, es la gran diferencia entre ser oposición y ser gobierno, ¿no? Oponerse, digamos, hace muy fácil criticar la aproximación hacia Estados Unidos. Ser gobierno implica que ya conociendo uno cómo funciona eso por dentro, pues llega mucho más fácil y rápidamente a la conclusión de que no todo puede ser pararse a resistir. Sí, creo que la visita y el encuentro con la Organización de Estados Americanos fue muy importante porque reveló mucho de las obsesiones de Petro, o las confirmó más que revelar. Creo que una reunión que pudo haber sido una ocasión muy importante para plantear una tesis que él ha sostenido, que creo que nace de su propio proceso en materia de cuando fue vetado para ejercer cargos públicos por el procurador Ordóñez, que eso se resolvió en el contexto de la OEA. Entonces, él le tiene aprecio al sistema, pero también lo quiere modificar, pensando en hacerlo más amplio y más fluido, lo que interpreta como democracia. Claro, ahí quisiera él acomodar otras cosas que para la inmensa mayoría de los analistas y de los políticos y de los miembros de la OEA no son democracias. Pero en vez de dedicarse a realmente plantear a fondo esa tesis, pues todo lo que dijo sobre eso quedó desvanecido porque se dedicó a criticar al régimen peruano, al régimen actual y tratar de defender los actos de Castillo, que para todo el mundo son evidentemente golpistas. Sí. Eso empañó esa visita. ¿Cómo la ves tú? Sí, lo oí decir una cosa que me llamó particularmente la atención y era algo así como, pues ya me declararon persona no grata, entonces pues me dicen que no intervenga en asuntos internos, pero como ya soy persona no grata, entonces ¿a qué carajo? No, aquí voy. Que es un poco una confesión de que él sabe perfectamente que está interviniendo en asuntos internos y que no debería hacerlo. Por lo menos si aspira a que eso no le suceda después a él. Es que me parece que ahí es una cosa importante. Él aspira a que no le suceda a él que le intervenga en sus asuntos internos, pero también aspira a que no le suceda lo que le pasó a Castillo, si las cosas se le ponen duras por acá. Entonces hay mucho de eso en esa retórica, pero creo que ahí no ganó nada. Falta de confianza en las instituciones colombianas, ¿no? Porque es un poquito distinto. Es un poco distinto, sí. Es bastante distinto. Si comparar a Perú y Colombia desde el punto de vista institucional, eso es como realmente una comparación un poquito exagerada. Pero creo que para hablar de balances, así como en la Casa Blanca le fue bien, uno sí puede decir que en la OEA no ganó nada. Sí, no se avanzó mucho. Es una tristeza. Ya ahora en junio es la reunión de la Asamblea General en la OEA y bueno, otra vez esa discusión. Es un organismo que está supremamente estancado y yo creo que llevar divisiones o motivos de división en el hemisferio, como por ejemplo es el tema peruano y la posición de Petro frente al tema peruano, es una cosa que tampoco ayuda mucho a la organización. Yo no he podido entender muy bien todavía como cuál es la posición del gobierno frente a esa organización, porque de un lado, cuando de la organización y del sistema en general, porque cuando los oigo llamando a Maduro a que se reincorpore al sistema interamericano, digo, bueno, o sea, le tienen confianza al sistema y entonces quieren atraer a Venezuela y como reinsertarlo en el concierto hemisférico a través de ese mecanismo.
Pero de otro lado, a veces también lo siento como mucho más escépticos y más bien con la intención de debilitar adicionalmente la organización. Entonces, sabe que todavía no descifro muy bien en qué es que están frente a la OEA. Sí, es como una cosa muy típica de este gobierno, sí. Y es la doble personalidad frente a los asuntos internacionales. Cierto. Pero ahora que mencionas Venezuela, conectémoslo con ambos temas. Y creo que de las cosas importantes que pasaron en Washington y en la Casa Blanca es que el gobierno compró la tesis de que Petro podía ser decisivo en materia de la resolución de la situación de Maduro y la democracia venezolana. En parte por desespero, porque la realidad es que los Estados Unidos se quedó sin política hacia Venezuela. Su única política son las sanciones y una política bastante limitada. Sancionar pues es un espacio que da unos réditos al principio, se va agotando con el tiempo, como sabemos, y están sin política. Y también muy hábilmente, y eso también sabemos que proviene del manejo desde la embajada, se convenció a la Casa Blanca, no tanto al Departamento de Estado, de que efectivamente Petro podría ser el gran jugador, el que rompería esos equilibrios inestables en que está esa negociación con la oposición y que daría un gran salto adelante. Eso sirve mucho a Petro, es muy bueno para Petro, pues porque le da a los ojos de los gringos un protagonismo y un perfil y un leverage, un apalancamiento fuerte. Pero lo que pasa es que si no resulta nada, pues esa credibilidad se desvanece muy rápido y ese es un poco el punto que podríamos empezar a hablar. Y yo creo que hay una cosa ahí, antes de empezar con el tema venezolano, quiero solamente decir una cosa sobre el tema del cambio climático en la cumbre con Estados Unidos, rápidamente, Gabriel, porque me parece que ese es un tema en el que hicieron clic Biden y Petro. Yo todavía sigo muy pendiente de cómo se traduce ese discurso insistente en el escenario internacional sobre el cambio climático en política exterior, ¿no? ¿Cuáles son las iniciativas de política pública relacionadas con el cambio climático en lo internacional? Pero lo que sí es cierto es que en estos viajes de los que estamos hablando, tanto el de Estados Unidos como el viaje a Europa, a España, se insistió permanentemente en el tema del cambio climático. Digamos, está bueno que haya ahí como un lineamiento básico y general de política exterior. Ojalá eso en algún momento se traduzca en iniciativas particulares. Y eso me lleva a un tema que tiene que ver con eso de Venezuela que usted está hablando, y es el tema de cómo entra Brasil en todo este paseo, ¿no? Porque parte del problema que tenemos es que en los temas de cambio climático, obvia y necesariamente entra el tema de la Amazonía, y en el tema de la Amazonía la autoridad es Brasil, no es Colombia. Pues es tan cierto que el gran triunfo en ese frente que cacareó el gobierno eran 50 millones de dólares para el Fondo de la Amazonía. Pues resulta que el Fondo de la Amazonía es brasilero. Lo creó Brasil, lo maneja Brasil, sí. Y Colombia es miembro por adscripción, pero no es ningún líder en ese proceso. Yo creo que eso no fue tanto iniciativa del gobierno ni anuncio del gobierno, esos fueron los medios que salieron a decir como, uy, nos van a dar todo este montón de plata para el manejo de la Amazonía, como no. O sea, esa plata estaba anunciada desde antes de la visita de Petro, y esa plata es una plata para el fondo que, como usted dice, se inventó y lidera Brasil. Pero además, fíjese, y vinculando lo de Brasil con el tema venezolano, acuérdese que antes de que viajara Petro, llegó Lula a Washington, que ese fue el segundo viaje que hizo Lula después de iniciado su mandato. Hizo el tradicional a Argentina, que es su vecino y su relación más importante, y luego el primer viaje que hizo fue a Washington. Y lo que uno leía en prensa internacional y en medios Foreign Affairs y Foreign Policy y demás, haciendo balance de esa visita, es que a Lula no le había ido bien en Washington. No había habido como la interlocución que se estaban esperando, y adicionalmente las posiciones de Lula frente al tema de la guerra Rusia y Ucrania no tenían para nada contento a Washington. Esas declaraciones después del viaje empeoraron, ¿no? Hasta el punto que el mismo Lula se tuvo que retractar. Entonces creo que parte de lo que hace Petro en esa visita es aprovechar un poquito el espacio de desentendimiento que se crea entre Brasil y Estados Unidos, y ese espacio pasa por Venezuela y pasa por la resolución de la crisis venezolana. Entonces le veo toda la lógica estratégica a que Petro salte al tema venezolano apenas se lo ponen sobre la mesa, porque entiende perfectamente que si la cosa no está funcionando también entre Brasil y Washington, de pronto eso abre un espacio para que él se pueda mover mejor. Lo paradójico de todo este asunto, y esto lo vamos a tener que hablar en otra ocasión, es que lo que todo el mundo se imaginaba iba a ser una llave de izquierdas poderosísima entre Brasil y Petro, cada vez luce menos como una llave poderosa y más como una competencia. Es de las paradojas más grandes que uno puede ver en tiempos recientes. Está más alineado Petro con Biden que con Lula. Pareciera sí. por lo menos a simple vista. Y entonces esa cumbre
digamos, es una oportunidad para que Petro ejerza ese liderazgo regional que tanto le gusta y del que tanto ha hablado y que tanto ha anunciado. Pero cuando llegamos al escenario de esa cumbre acá en Bogotá, miércoles, qué despelote. Qué caos. Sí. Eso fue arrancando por la organización. Tú has oído, como hemos oído muchos y ya es de público conocimiento, las cancillerías y los países fueron sorprendidos con esa cumbre y fueron sorprendidos con la forma en que se presentó su participación. Y además fue una cumbre convocada sin agenda, una cumbre convocada sin trabajo previo. Entonces, desde el punto de vista estrictamente técnico, fue una cumbre que arrancó muy mal y fue vista desde el principio como un problema más que como un aporte. Sí, y terminó de una forma un poco rara, porque el final fue Leiva solito, el canciller, parado encima de un podio, leyendo una declaración que nunca supimos quién suscribía, porque no se hizo esta cosa tradicional de que todos los asistentes y todos los países se pararan detrás de Leiva a decir, estos somos todos, diciendo esto. Varios reportes, uno de la silla vacía que leí de otros medios de comunicación, decía que no habían realmente llegado a un acuerdo. Así fue, no llegaron. No llegaron a un acuerdo. De hecho, hubo una gran inconformidad porque la Cancillería empezó a llamar país por país a tratar de crear la sensación y que avalaran unos textos hasta que en cierto punto dijeron, oiga, no más, esto no es esto. Ya dijimos que no va a haber declaración. Si ustedes quieren decir, digan, pero no nos traigan aquí a contarnos qué van a decir para poder invocar. Y parte del malestar se vio reflejado en que nadie acompañó al canciller a ese pronunciamiento. Sí. Y el pronunciamiento es un pronunciamiento que ya conocíamos, que es un pronunciamiento que es una cosa en la que Estados Unidos ha finalmente decidido ceder un poco, que es, está bien, bueno, no necesito que hagan primero elecciones para luego levantar las sanciones, hagámoslo simultáneamente, ¿no? O sea, puedo jugar a hacerlo simultáneamente, pero esa pequeña concesión, digamos, en el escenario de la reacción de Maduro ese mismo día, pues era un tiempo perdido. La reacción de Maduro es como, esto es lo que yo he dicho toda la vida, lo vuelvo a decir, y de ahí no me voy a mover. Yo miré esas declaraciones y era como, Venezuela está parado exactamente, el gobierno venezolano y el oficialismo venezolano está parado exactamente en el mismo sitio que ha estado parado siempre. Maduro se encargó de borrar con el codo todo lo que había hecho Petro en Washington. Sí. Creo que los primeros sorprendidos fueron la Casa Blanca de la pobreza, la situación y el poco avance. Ellos intuían o sabían o les habían dicho o creían que esto iba a ser mucho más contundente y Maduro paró al presidente Petro en seco. Y hoy, después de cuántos días de la famosa cumbre, no sabemos absolutamente nada de lo que ha pasado después de eso. Porque la expectativa y la tarea que tenía el gobierno colombiano era crear las condiciones para que los diálogos entre el oficialismo y la oposición se reanudaran lo más rápido posible. Están suspendidos desde noviembre del año pasado, que fue la última vez que tuvieron lugar en México, y el objetivo era darles un empujoncito para que se volvieran a sentar a dialogar, y hasta el día de hoy no se han vuelto a sentar. Y no hemos oído nada, o yo por lo menos en los medios que reviso, no he oído ninguna declaración ni del oficialismo ni de la oposición diciendo, bueno, vamos a dar este paso en esta dirección a ver si logramos algo. Eso sigue estancado. Sigue estancado, con pocas probabilidades de avanzar. Y hay algo interesante. México no quedó para nada contento con lo que pasó en Colombia. México no fue invocada, no fue destacada como un protagonista. Fue un observador más de lo que estaba manejando el gobierno de Colombia. Y en ese sentido, pues, enmendar eso y volver a Colombia otra vez un actor importante, muy difícil. Hay unos problemas de comunicación con México que eran absolutamente innecesarios si las cosas se hubieran planeado bien. Le tocó salir al presidente y al canciller en un momento dado a tranquilizar a México porque estaban pensando que Colombia se quería robar el protagonismo de ser anfitrión de los diálogos, y le tocó salir a Petro a decir, no, tranquilos, los diálogos van a seguir pasando allá, lo que estamos es tratando de ayudar a destrabar, cosa que finalmente no pasó. Entonces esa cumbre, yo a diferencia del viaje de Estados Unidos, de esa cumbre sí no tengo un balance halagüeño. No, y lo peor de todo es que la cumbre borró buena parte de lo que se había conseguido en Washington. Sí, es bastante posible. Terminemos con Europa porque y con España, porque ese debate, sí, qué tristeza, este país. O sea, yo todo el tiempo me la pasé esa semana buscando noticias como carnudas en materia de política exterior y
entre el frac, los tacones, la marca de los hermosísimos zapatos de la primera dama, lo que cuestan, los vestidos que se ponen, etcétera, etcétera, no nos pudimos enterar de una cosa que es fundamental, Gabriel, y es que España no solamente es el punto de entrada a las decisiones de la Unión Europea, digamos casi que España es el país que al interior de la Unión Europea recoge las iniciativas, los intereses, las reivindicaciones de los latinoamericanos, sino que adicionalmente van a entrar a presidir prontamente Unión Europea y además se va a iniciar un diálogo importantísimo que está teniendo lugar en este momento. Ya empezaron las primeras reuniones, las reuniones preliminares entre la Unión Europea y la CELAC, que es un momento importantísimo porque es un momento de diálogo de bloques cruciales, fundamentales. Es una oportunidad para que América Latina tenga posiciones conjuntas para irse a negociar y a dialogar con la Unión Europea. Digamos, es un escenario donde se pueden sacar muchas cosas. Entonces, esa coyuntura en la que Petro visita España es una coyuntura importantísima para Colombia, porque además puede constituirse en un empujoncito para que Colombia logre ejercer algún tipo de liderazgo y crear posiciones conjuntas en América Latina. Es un momento, digamos, es una coyuntura, la gente no se alcanza a imaginar lo crucial y excepcional que es la coyuntura de este viaje. Entonces, por eso lamento mucho como la frivolidad y la superficialidad en el cubrimiento. Y de ahí salieron también cosas interesantes, creo que salieron unos acuerdos en materia educativa que, teniendo en cuenta que la gran mayoría de la gente que sale de este país a estudiar en el exterior se va para España, lograr esos acuerdos como de homologación de exámenes de ingreso y ese tipo de cosas, pues es importantísimo. Y es una cosa recíproca, funciona también para españoles que se quieran venir a estudiar a Colombia, que también hay bastantes. Entonces, creo que eso, entre muchas otras cosas, fueron logros importantes de la visita. Y hubo cosas buenas en los detalles. Claro que, como dicen los diplomáticos, un memorando de entendimiento eso no es nada. No se le niega a nadie. Sí, eso sí. Eso no se le niega a nadie. Entonces, la distancia que hay entre un memorando de entendimiento y un desembolso. Es enorme. Años. Enorme. Entonces, pues se firmaron muchos memorandos de entendimiento que son una buena expresión de buena voluntad y de actitud positiva de parte de España. Que es esperable en la medida en que es un gobierno amigo, ¿no? Estamos hablando de un gobierno Partido de los Trabajadores, de izquierda, etcétera, etcétera. Entonces era perfectamente esperable que hubiese mucho entendimiento. No, y hay una gran identidad entre los dos presidentes, y eso pues sin duda colabora. Pero me quisiera recordar que tú escribiste un libro que se llamaba ¿Por qué somos tan parroquiales? Esta visita sí que demostró lo parroquiales que somos los colombianos al analizar estos eventos. Y es una lástima lo que ocurrió, pero yo señalaría dos cosas de la visita. Uno, que Petro no fue tratado como el gran líder de América Latina. Se concentró la conversación en asuntos totalmente bilaterales. Eso me llama mucho la atención. Cierto. Porque España pues tiene que escoger entre AMLO, que no los quiere y los ha insultado y les ha pedido reparaciones y que pidan perdón y se arrodillen en el tema de la conquista, y eso ha generado unas fricciones muy grandes. Tiene a Lula, que es estirpe portuguesa, no española, entonces tampoco le sirve mucho. El ideal para ser el que los representa en el liderazgo en América Latina era Petro, y no ocurrió. No existe ninguna evidencia, también la he buscado con bastante cuidado, de que fuera reconocido como el líder de Iberoamérica o de la América hispánica. Entonces, y si usted se va a la lista de acuerdos que sacó la Cancillería como los resultados de esta visita, son todos bilaterales. Usted tiene toda la razón. Digamos, no hay un reporte de que haya habido el inicio de conversaciones de bloques que, como le digo, en esta coyuntura era importantísimo. Entre otras cosas porque Petro no ha hablado con los líderes regionales como para llegar a España a decir, bueno, acá estoy hablando por varios, porque no ha logrado establecer un diálogo con líderes regionales. Claro, no existe, digamos, no se está entendiendo con Lula. Lo de Boric salió muy mal, porque acuérdense que se devolvió antes de tiempo en la visita, como que no hay todavía esta cosa que la gente se esperaba. Exactamente. Exactamente. Entonces, lo que la gente se esperaba que iba a ser, bueno, la segunda fase de la ola rosa y de izquierda en la región, todavía parece estar muy lejos de consolidarse y muy lejos, por supuesto, de asumir que Petro es un líder. Entonces, tendremos una nueva ronda, y esto es una hipótesis,
posiblemente grandes frustraciones en ese diálogo, porque una América Latina fragmentada, un México que realmente no tiene ningún interés de liderar, un Brasil que está jugando a una potencia geopolítica y no regional, y un Petro pendenciero. Entonces, realmente América Latina está en una condición que no puede hablar por sí misma de manera integral, unida y fuerte. Mala cosa en estas épocas. Sí, mala cosa, y sobre todo porque fíjese lo paradójico del asunto es que existe el escenario institucional para que la conversación pase, y lo que estamos es tremendamente carentes de liderazgo político en la región. Y además se trasladaron, como para terminar las cosas, digamos, no tan favorables de esa visita, que la verdad fueron pocas las favorables. Fuera de un buen ambiente y unos tratamientos cariñosos, pero fuera de eso no hay mucho que destacar. Pero para terminar, la polarización política de Colombia se trasladó al escenario del Parlamento español. Pues ya es bien sabido que Vox, que es un partido importante en la derecha y en la extrema, y es de extrema derecha en España, pues se levantó con vociferación y con actitudes muy insultantes y desagradables hacia el presidente Petro, totalmente rechazables e inadecuadas, pero se dio. Y entonces no fue conveniente porque se reprodujo la división que hay en Colombia en el escenario de la discusión española. Aunque yo le digo que si a mí se me para Vox de un escenario, yo me pongo feliz, digamos, o sea, eso me parece que es todo lo contrario, algo de mostrar, uno pondría eso en la hoja de vida. Y creo que la polarización europea, usted se acuerda, Gabriel, que muy al comienzo de la administración Uribe, cuando Uribe fue al Parlamento Europeo, también le desocuparon el Parlamento. Sí. Tienes toda la razón que la polarización de acá pues es quizás peor allá. Sí, es un mundo muy complicado. Desde hace unos añitos viene siendo bien complicado. Hay otro apéndice que después de una apendicitis, no es que me guste mucho hablar de apéndices, pero a la visita que es Portugal. Si no supimos casi nada de España, menos supimos de Portugal, ¿no? Pero pues Portugal es un socio importante y obviamente pasar por Portugal cuando se hacen estas visitas de Estado a España es crucial. Ahí hubo conversaciones y creo que todo está dirigido a empezar a construir una posición sólida al interior de la Unión Europea, que creo que ese es el objetivo último que se está buscando. Y otra vez, mucho tema de cambio climático, que también pues los europeos de izquierda están también en esa onda últimamente. Y es también muy interesante porque Portugal ha desarrollado un interés en Colombia en los últimos años por la inversión de colombianos en Portugal. Y eso que es de celebrar en Portugal, no sé qué tanto sea de celebrar en Colombia, pero ha habido una migración económica hacia Portugal que no existía en el pasado. Portugal no era un horizonte, digamos, para la fuga de capitales y un horizonte para buscar residencias o ciudadanías en el extranjero, y se ha vuelto. Entonces es interesante porque quizás en este caso pues le interesa más a Portugal que a Colombia, y Colombia pues hizo bien en aprovechar ese interés de Portugal para tener un aliado más, y un aliado relativamente barato en Europa para sus aspiraciones europeas, si es que supiéramos cuáles son. Exacto. Pues bien, fíjese, mucha actividad internacional del gobierno. Se nos queda entre el tintero, porque nos gusta hacer más el análisis después de que se den las visitas que antes, para poder hacer balances. El siguiente capítulo de esta ronda internacional del gobierno, que es, imagínese usted, África. Le dedicaremos, si no el próximo, algunos de los próximos episodios a mirar cómo salió eso. Nos hemos caracterizado, nuestra política exterior se ha caracterizado por ignorar completamente que África existe, ¿no? Esto es una cosa a la que jamás le hemos parado bolas, que jamás ha significado nada en términos estratégicos. En algún momento, ¿usted se acuerda de los embajadores en África de la administración Uribe? O sea, mandamos a un comentarista deportivo, mandamos a Edgar Perea, ¿se acuerda? Sí, claro. ¿En dónde fue que fue embajador? Se me olvida en dónde. Creo que fue en Costa de Marfil, no tal me vez, acuerdo. o en Sudáfrica. Y Moreno de Caro también se fue a África, ¿se así acuerda es. usted? Entonces, hemos pasado de la ignorancia absoluta, del desprecio y la indiferencia absoluta, a iniciar una aproximación a África liderada, como es apenas obvio y normal, por la vicepresidenta Francia Márquez, y pues hay que evaluar esa gestión, como se evalúan todas las gestiones. Entonces a eso nos dedicaremos. Sí, y creo que aquí hay una cosa para señalar, y es que muy bienvenido que una vicepresidenta afrocolombiana vaya precisamente a África
a encontrar sus raíces, a encontrar los vínculos culturales entre Colombia, el pasado de Colombia, la historia triste, la esclavitud y nuestra realidad actual. Eso es muy importante, también abrir esa puerta, ojalá de manera permanente. Pero una de las razones por las cuales África nunca ha estado en el mapa de la política exterior de manera real es por lo que está pasando con este viaje. Y es que son iniciativas individuales, no atadas a una política exterior integral, sino que, pues, claro, que es muy perfectamente normal y todo el mundo lo entiende, que la vicepresidenta quiere ir a conocer sus raíces y ojalá le abra puertas a Colombia que sean permanentes, pero en la medida en que es una iniciativa esencialmente de la vicepresidencia, le auguro no muchas posibilidades, pero ya veremos, porque esto es mientras no sea una política integrada institucionalmente a la actividad de la Cancillería, difícil. Y hay que tener en cuenta, porque esto sí lo he escuchado muy frecuentemente, que la gestión de la vicepresidenta hacia África sí está muy acompañada por la Cancillería, Gabriel. Sí hay en el ministerio gente que la está asesorando, gente que la está acompañando, digamos, no es que la Cancillería esté aislada de esto, porque sí siempre ha habido... digamos, en la Cancillería siempre ha habido un grupo de personas que se dedican a este tema y que ahora pues tienen la maravillosa oportunidad de tener una vicepresidenta que también está interesada en el tema y que quiere liderar esa iniciativa. Entonces están acompañados, pero ni siquiera eso nos asegura que ese esfuerzo no vaya a ser un esfuerzo de corto aliento. Entonces el ejercicio que tenemos que hacer es mirar qué hay detrás de esto, ¿sí? ¿Cuál es el plan? ¿Qué lugar ocupa esto en las iniciativas de política exterior? ¿Qué tiene el canciller en la cabeza cuando piensa en África y como una parte integral de lo que es la política exterior de este país? ¿Qué es lo que tiene el presidente en la cabeza cuando piensan en esto? ¿Cuál es la agenda que van a tener? ¿Con quién se van a reunir? ¿Cuáles son los temas que van a avanzar en esas reuniones? ¿Cuáles son las expectativas de los logros que van a tener? Exactamente el mismo ejercicio que acabamos de hacer con las otras visitas. O sea, la política exterior, como cualquier otra política pública, es una política que está sujeta y debe estar sujeta a evaluación y análisis para saber si está funcionando. Entonces, en esa tarea nos vamos a poner. Los colombianos tenemos derecho a preguntar sobre todas las políticas y lo hacemos con bastante frecuencia en Colombia. También tenemos derecho a preguntar y pedir explicaciones sobre todos los aspectos de la política exterior. Y ojalá cuando lleguen con mucha información para que la podamos desmenuzar acá y en todos los otros escenarios donde se analiza política exterior y podamos hacer críticas constructivas y podamos decir si avanzó en esto, no se avanzó en esto tiene posibilidades de convertirse en una iniciativa de largo plazo, esto no. ¿Qué es lo que estamos haciendo en esa materia? A mí personalmente, cuánta gasolina se gasta yéndose a África me tiene sin cuidado. ¿Sí? O sea, a África hay que ir. Parroquialismo. Sí, a África hay que ir. Vamos a ver. Hay que saber para qué. ¿Hacer qué? Exactamente. Hasta aquí este episodio de Buceando en el Naufragio. Queremos darles las gracias por escucharnos e invitarlos a compartir este capítulo y a seguirnos en Twitter en @buceandopodcast, @SandraBorda y @GabrielSilvaLuj. También pueden escribirnos a buceando en el naufragio @gmail.com. Allí estamos todo el tiempo leyendo sus mensajes, estamos recibiendo sus aportes e incorporamos todos los días las iniciativas, los temas, las propuestas que tienen para este podcast. Les recordamos que ahora tenemos canal de YouTube, también la producción a cargo de Acorde Media, y tenemos con nosotros como realizadores audiovisuales a Andrés Vargas y a Federico Jankovic. Esta sala cada vez está más llena de gente. Nos pueden buscar en YouTube como Buceando en el Naufragio. Allí pueden encontrar todos los episodios de nuestro podcast en video en nuestra cuenta de YouTube Buceando en el Naufragio. Este es un podcast producido por Acorde. Pueden pasarse por sus redes buscándolos como @acordemedia para conocer todos sus podcasts que están buenísimos. Les garantizamos que van a encontrar cosas que les interesan muchísimo. Les habla Sandra Borda. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo capítulo de Buceando en el Naufragio. Este es un podcast Acorde.